Continuamos en Resumen Matinal. Vamos a conversar con el profesor Juan Valdés. Con el que vamos a hablar, sabe de educación y sabe de los libros de texto que ha generado tanta laraca y tanto ruido al inicio del año escolar. Profesor, buenos días, bienvenido a Resumen Matinal. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Profesor, ¿qué ha pasado con este tema de los libros de texto? Si ha vulnerado la ley, si vulneró la orden de compra, ¿qué pasó? Bueno, realmente en este país en los últimos 12 años no habíamos tenido problemas con el tema de la adquisición de libros de texto y el principal problema en este momento ha sido que se violó la ley de compras y contrataciones al el ministro de Educación, Ángel Hernández, realizar una selección personalizada, dedocrática, de un grupo de instituciones para hacer libros de texto, cuando en este país durante 10 años, ese era un proceso que se hacía por licitación. Ustedes en los últimos 10 años nunca escucharon en este país que los libros estuvieran llenos de errores, que tuvieran faltas conceptuales, procedimentales, actitudinales. Y lo que tenemos hoy en día es que después de esperar una década para que los niños finalmente tengan sus libros en las escuelas públicas y también los docentes, tenemos libros que no son realmente útiles porque ni cumplen con la adecuación curricular y tampoco tienen lamentablemente la calidad que requiere un sistema educativo público, mientras en el sector privado, por ejemplo yo que soy director de un colegio privado internacional, no se da la misma situación. Aquí el ministro, sin presentar ningún informe técnico, ningún informe financiero, le mintió al pueblo dominicano diciéndole que nos íbamos a ahorrar 5,000 millones de pesos elaborando los libros directamente en el ministerio. Y ni los ha elaborado el ministerio, ni hay tal ahorro, ni los libros son realmente mejores. El ministro alegó y le presentó al Consejo Nacional de Educación que también es culpable de esto, porque el Consejo Nacional de Educación debió exigirle al ministro como un información, informe. ¿Quiénes conforman el Consejo Nacional? El Consejo Nacional de Educación lo conforman en un 60% funcionarios públicos y en un 40% representantes de diferentes sectores. Pero le voy a poner un ejemplo puntual. Los representantes de los colegios privados de este país que están en ese consejo aceptaron un cambio de libros, pero no para el sector privado. El sector privado sigue trabajando con los libros de 2021. Entonces yo quiero aclararle algo al pueblo. Aquí se pagó en el año 2021 2.133 millones de pesos para hacer 9 millones de libros para el sector público. Al año siguiente, violando la ley del libro y violando la Ley General de Educación, el ministro decide que hay que cambiarlos, cuando los libros deben tener una vigencia de 4 años. Aquí no había necesidad. ¿Y qué alegó el ministro? Él alegaba Hernández? que el país se iba a ahorrar 5,000 millones de pesos y que esos libros eran mejores o serían mejores. Pero todo eso era falso, porque cuando usted revisa las compras de libros de este país desde 2011 hasta 2021, en ningún momento de la historia en este país se gastó más de 2.133 millones en libros. Y eran 9 millones de libros, no los 6.4 millones de libros que está haciendo el ministro. Entonces, ¿dónde está la falsedad y el engaño? Primeramente, en alegar que se iba a ahorrar un dinero que matemáticamente era imposible y de lo cual no había ninguna evidencia. Segundo, violar la ley de compras y contrataciones públicas, porque antes los libros no tenían errores porque era mediante una licitación competitiva. Y si un oferente te llevaba un libro con errores, lo descartaban. Y si un libro sacaba menos de 90 puntos en la evaluación, lo descartaban. Y tenían que competir como manda la ley de compras y contrataciones. Ahora el ministro se inventó una figura jurídica que se llama el convenio. Que quiero ver un convenio. ¿En qué consiste eso? El convenio, él lo llama, hay una excepción en la ley de compras y contrataciones que tiene que ver con las producciones científicas. Y él alegaba que los libros eran producciones científicas y que por eso no había que hacer licitación, que él lo podía mandar a hacer en un conflicto de intereses a las universidades. Porque el ministro es el pasado presidente de la Asociación de Rectores Universitarios. ¿Y cumplieron las universidades? Las universidades no cumplieron porque las universidades de este país no tienen ninguna experiencia haciendo libros de textos escolares. Las universidades de mi país no pueden ni siquiera hacer los libros de ellas mismas. Las universidades en este país no hacen sus libros de texto. Entonces, de la nada, sin experiencia, violando la ley de compras y contrataciones, y sin necesidad, porque este país había comprado 9 millones de libros en 2021, el ministro dice que no, que esos libros no son buenos y que se van a ahorrar un dinero. Yo invito a todo el pueblo dominicano a que vaya
a nuestra página web del Observatorio Educativo y a que vea también nuestras presentaciones con el cuadro que demuestra cuánto se ha gastado en libros. Miren, déjenme decirles algo. Ahora mismo, en este año, se está gastando en comprar guaguas 100 millones de pesos más que en el gasto de 10 años acumulados en compras de libros de texto. Cuando usted suma de 2012 a 2021, ¿cuánto gastó este país en la compra de libros de texto? No llega ni siquiera a 7,000 millones de pesos. ¿Y por qué la diferencia, profesor? Bueno, porque lamentablemente ahora lo que el ministro ha hecho ha sido improvisar primero e inventar con la educación pública de los más pobres. Porque lamentablemente ahora los libros salen 12% más caros. Cuando aquí en 2021 se hicieron los libros de texto, una tonelada de papel costaba $1,600. Hoy te cuesta $800, que es la mitad. Y aún así, los libros ahora tienen 67 páginas menos. Están llenos de errores y entonces son más caros. Entonces, Juan, ¿qué procede ahora? Porque usted dice que hay vulneración de la ley de compras y contrataciones y además que están plagados de errores. Bueno, el punto es que este país ya compró 9 millones de libros en 2021 que no tienen faltas, que no tienen errores. La sugerencia del Observatorio Educativo es, número 1, que se descontinúen los libros con errores de la serie Libro Abierto y que se usen los libros de 2021, de los cuales el país ya compró 9 millones de estos y solamente haría falta completar 4 millones para llegar a los 13 millones que necesitan los niños de las escuelas públicas. Miren, es falso lo que dice el ministerio de que esos libros pueden corregirse mediante una fe de erratas, porque la fe de erratas no corrige errores procedimentales ni conceptuales. Y la mayor parte de los errores en los libros no son ortográficos, son conceptuales y procedimentales. Ahora, aquí, ya no existe la Sierra de Bauruco. ¿Y qué existe? Ahora se llama Piedra de Baruco. No, eso no existe. Bueno, ahora en el mapa dominicano hay 5 provincias que se llaman Montecristi. ¿Cómo? Miren, yo les estoy diciendo a ustedes que lamentablemente... 5 provincias que tienen el nombre de Montecristi. Sí. Vayan a nuestra página en Instagram. ¿Y cuáles son esas que le han cambiado el nombre? 5 que aleatoriamente la pusieron en el mapa de la República Dominicana. No, y ya la Sierra de Bauruco ahora se llama Piedra de Baruco. O sea, señores, aquí lamentablemente a los funcionarios públicos, yo le solicito al presidente de la República que intervenga en este caso porque da vergüenza que después de esperar 10 años para que los niños tengan libros de texto actualizados, se le haya mentido al pueblo dominicano diciéndole que los libros iban a ser un ahorro de 5,000 pesos, que es una mentira garrafal, y diciéndoles que los libros iban a ser mejores. Y otra cosa, aquí no había necesidad de hacer nuevos libros de texto, porque el país compró 9 millones de libros en 2021 sin errores, mediante licitación, adecuados al currículo, y no hay, en términos de contenido tampoco, una contradicción entre la readecuación curricular y los libros comprados por él. Este es el gobierno que más ha invertido en la compra de libros de texto. ¿Y lo que más se han perdido entonces? Bueno, nosotros no podemos asumir que se hayan perdido, porque esos libros están ahí en almacenes y están en las escuelas públicas. Aquí lo que no se puede seguir es jugando con la educación de los más pobres por el capricho de un ministro, un funcionario público, que ya bastante falsedades le ha dicho a este país. Y además están los niños en el medio, señores, y están los maestros, son los hijos de la clase laboral. Los niños no están para inventar. Juan, pero viendo el Observatorio de Educación, ¿eso quiere decir que aquí el presupuesto de educación ha servido para tirarse al aire? Bueno, lamentablemente, señores, recuerden algo. El 4% aquí solo se ha ejecutado en un año, que fue en 2021. El resto del 4% nunca se ha ejecutado plenamente. 1. Número 2, aquí no hay continuidad de las políticas públicas. Fíjense que dentro de un mismo gobierno cambian a un ministro y el que viene te cambia todo. Uno diría, bueno, es que cambiaron de gobierno. Ni siquiera eso. Aquí el 4% es un relajo. La educación en este país la tienen de relajo. ¿Por qué? Porque se le permite a un funcionario público, sin ningún control, hacer lo que le da la gana, en detrimento de los niños y de los maestros y de la educación. Nosotros insistimos en algo. Aquí lo primero que tiene que haber es respeto a la Ley de Función Pública 4108, continuidad en las políticas de Estado y sobre todo en educación, y no seguir jugando por negocio, porque el ministro dice,
Con los libros lo que nosotros estamos desmontando es un negocio. Y es mentira. ¿Qué fue lo que hizo el ministro con los libros? Él dijo ayer, Juan, que va a continuar esa que él acaba de inaugurar para las próximas ediciones de libros. Dijo. Bueno, lo que pasa es que ya eso depende de nosotros, de los padres, madres, de los niños, de las instituciones. El ministro puede decir como funcionario público lo que a él le plazca, pero el ministro no tiene derecho ni a violar las leyes, ni a violar el derecho a la educación que tienen los niños más pobres de este país. Porque el ministro ha alegado que lo que él ha hecho es desmontar un negocio, y eso es totalmente falso. El negocio actualmente, ¿quiénes lo tienen? Un 70% Editora Corripio, que es la que lo imprime, y el otro 30% el sector universitario y algunas instituciones religiosas. ¿Pero por qué? Porque el ministro no ha desmontado ningún negocio. Primero, yo quiero aclararles a este país que el ministerio no ha hecho un solo libro. El ministro decía que ellos estaban haciendo esto porque el ministerio iba a hacer sus propios libros. El ministerio no ha hecho un solo libro. El ministerio le pagó 305 millones a un grupo de universidades e instituciones religiosas para editarlos. Y le está pagando más de 800 millones a Editora Corripio para imprimirlos. El ministerio ni tiene una imprenta, ni ha hecho un solo libro. Inclusive, hay una contradicción abismal, porque el ministro dice que los libros no los revisaron ellos. Y la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos dice que sí, que fueron ellos. Aquí ha sido mentira tras mentira. Y les reitero, el negocio sigue igualito. Ahora, yo no entiendo si es un negocio legítimo, ¿por qué demonizar la palabra negocio en este caso? Aún así, quiero reiterarlo. El ministerio no ha hecho un solo libro de texto. Juan, los libros están haciendo las universidades y lo está imprimiendo Editora Corripio. O sea que el ministerio no está haciendo ningunos libros. Juan, eso es una mentira garrafal. Lamentablemente no tenemos que ir, pero el Observatorio de Educación es una institución importante. ¿Entienden ustedes que procede un sometimiento a la justicia del ministerio primero y si ustedes están en capacidad de llevarlo a cabo? Bueno, nosotros hemos ya anunciado a este país. Lo primero que el ministro de Educación ha hecho ha sido violar la ley 4108 de función pública en sus artículos referentes al Código de Pautas Éticas, porque él le mintió a este país diciéndole que nos íbamos a ahorrar 5.000 millones de pesos y nunca fue capaz de mostrar ningún informe que demostrara tal cosa. También alegaba que los libros tenían errores y no se ha descubierto uno solo de los de 2021. Y nosotros no podemos continuar en este país porque ese dinero no es del ministro. Si el ministro quiere coger el dinero de su universidad y de sus negocios, que quiero aclarar algo, y se lo reitero al presidente de la República, este es un ministro que le ha mentido. Este ministro ha sido capaz hasta de presentar una declaración jurada de bienes falsa, que ya eso fue denunciado por Adoco. Y así como hizo eso, así también ha hecho con los libros de texto. Así que nosotros en el Observatorio Educativo exigimos una medida inmediata del gobierno dominicano, porque no podemos seguir jugando con la educación de los más pobres. Bueno, vamos a agradecer a Juan Valdés por estar con nosotros del Observatorio por Educación. Y ahí está el mensaje. Sin comprometerlo, que en una próxima invitación que sea cercana con más tiempo para discutir otros temas que atañen al Ministerio de Educación. ¿Cómo no? Así es. Regresamos con más en Resumen Matinal. Juan. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do.
911, ¿cuál es su emergencia? Cada llamada. Continuamos. En resumen matinal, vamos a conversar con Juan José Zapata, quien aspira al Colegio de Abogados de la República Dominicana, el CAP. Juan José, buenos días, bienvenido a Resumen Matinal. Hermano, gracias por permitirme la oportunidad de estar con ustedes esta mañana. Juan José, cuéntanos, ¿cuál es tu propuesta para el Colegio de Abogados? En este momento nosotros estamos, luego de estar unos 7 años en la actual Junta Directiva, en la que hemos ocupado varias secretarías, y ya ante la imposibilidad del doctor Surún Hernández de presentarse nueva vez, nosotros estamos presentando nuestra candidatura a la presidencia del Colegio de Abogados. Y lo estamos fundamentando precisamente en unas 17 propuestas que ya el conocimiento que nos da el hecho de estar ahí tanto tiempo con Surún, y hemos esperado, como esperó Balaguer, debajo de la mata, que el mango se madure bajito ahí, comérselo tranquilo. En ese aspecto estamos presentando nuestra candidatura y ya hoy la tenemos montada en unas 29 sesionales del país, todas planchas presentadas para inscribirse inmediatamente a la Comisión Electoral abra el proceso. Nosotros estamos presentando nuestra candidatura basada en el hecho de que los abogados necesitamos tener nuestra Casa Club. Una Casa Club que la teníamos y producto de errores de una pasada gestión gremial, se perdió esa Casa Club que teníamos en la avenida Luperón y nos la cambiaron por unos 53,000 metros cuadrados que no hemos podido utilizarlo. En este momento nosotros estamos planteando retomar el expediente que está en la jurisdicción inmobiliaria para poner en manos de los 89,000 abogados que hay en el país su Casa Club. Estamos estableciendo que ya existe la necesidad de que el Poder Ejecutivo introduzca a los abogados del país en lo que tiene que ver el sistema de salud, el SENASA, en la categoría de contributivo, porque la ley 8701 lo establece. Estamos planteando el hecho de irradiar el tribunal disciplinario del Colegio de Abogados a todos los departamentos judiciales, que no tenga que venir el abogado de Higüey o el abogado de La Romana o el abogado de Samaná a ventilar una situación ético-profesional a la sede central, sino que se instalen los tribunales. Y nosotros estamos proponiendo que en nuestra gestión como presidente del Colegio de Abogados vamos a implementar esas acciones en beneficio. Hay la necesidad, por ejemplo, de que los abogados entren de manera regular en un determinado tiempo en el sistema de pensión. Y para eso estamos planteando la necesidad de un acuerdo interinstitucional con el Poder Ejecutivo para que al término de cada gestión del Colegio de Abogados se pensionen una determinada cantidad de abogados que en estos momentos están con enfermedades terminales como son cáncer, diabetes rígida tipo 1, abogados que ya por su edad no pueden ejercer, y estamos procurando de que no se juegue ya con eso, que las pensiones las hagan en sentido de las cosas que se necesitan. El abogado como auxiliar de la justicia es necesario que el Poder Ejecutivo también vaya en auxilio de ellos. Y estamos proponiendo una de las reivindicaciones más profundas para la justicia de la República Dominicana, y es que el Poder Ejecutivo cumpla con los asignados para el Poder Judicial en la ley 194-04, de que se le asignen los recursos al Poder Judicial para que no hayan en este país alrededor de unos 16,000 presos preventivos, producto de la falta de jueces, la falta de empleados, la falta de atención a la justicia dominicana. ¿Para cuándo están estipuladas estas elecciones? ¿Y de quiénes tú te haces acompañar, digamos, abogado visible, que hacen mucha opinión pública, porque es importante siempre para la captación de los votantes? Este proceso se llevará a cabo el 2 de diciembre. Nosotros estamos, por ejemplo, acompañados por esas sabias orientaciones de gente como Víctor Céspedes Martínez, el doctor Fernando Pérez Borges, la doctora Belkis Jiménez, la doctora Aguilda López, el doctor Luis López, gente con mucha calidad. Por ejemplo, tenemos en Santiago el licenciado Francis Guzmán sustentando nuestra candidatura. Tenemos en Azo al doctor Robinson Lembert sustentando nuestra candidatura. Tenemos al doctor Jacobo Zorrilla en San Pedro de Macorís. Tenemos al doctor Daniel Calderón en Higüey. Tenemos en cada sesional
del país, gente, abogados, gremialistas de FUTE, gremialistas de todos los tiempos, y en ese aspecto estamos presentando esa candidatura en beneficio de los 89,000 abogados que hay en el país. Bueno, ahí está el mensaje de Juan José Zapata, aspirante al Colegio de Abogados de la República Dominicana. Vamos a pedirle que vuelva después con más tiempo. Evidentemente. Para poder conocer a profundidad el tema. Bueno, el proceso es en diciembre. Ya Así vamos es. casi a octubre. Puede venir a finales de octubre o a principios de noviembre, y por aquí estaremos Para mí sería un escuchando, placer siempre estar con ustedes su aquí, propuesta siempre. y cómo va el proceso electoral. Gracias a ustedes por estar con nosotros, deseándole unas felicitaciones al buen amigo y hermano Miguel Tavares, que en el día de hoy cumple años, y que esta noche hay fiesta y habrá canto en la celebración de su festividad. Muchas gracias. Dios mediante el lunes. Pero quédense que en el fin de semana en este canal 32 hay mucho que ver. Hasta la próxima.